¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos nuevamente con Panorama Bíblico, esta clase número 9, ahora ya es la número 9, y con el libro de Ruth. Ruth es un libro que nos invita a reflexionar. Realmente está bonito, ¿no? Está muy agradable todo lo que sucede. Y a pesar de que... A ver, espérame, me estoy adelantando, ¿ah? Ahí estamos, ¿no? Panorama Bíblico, clase número 9, libro de Ruth. ¿Sí? Como les pongo ahí, ¿no? Es un libro que nos pone a reflexionar, ¿no? Cómo Dios actúa hasta en lo más mínimo de nuestra vida. Así. En lo más pequeño, en lo cotidiano, ¿no? En lo que día a día nos va sucediendo y que muchas veces decimos, no, ¿cómo le voy a pedir que me ayude para esto, para aquello? Es algo tan mundano, tan sencillo, tan chiquito, tan pequeño que cómo Dios va a poner su mirada en esa parte, ¿no? O sea, en esto que realmente pues él ni le ha de importar, ¿no? Porque es algo que experimentamos todos los días y no. Vemos cómo él actúa hasta en lo más mínimo, ¿no? Entonces, debemos de recordar que él nos ve en todo momento y sabe todas las cosas y todas nuestras situaciones en las que vivimos día con día. Entonces, como les pongo ahí, es un libro para que reflexionemos, ¿no? Es como les diría, es como la pregunta esta, ¿no? De cómo está Dios involucrado en las alegrías, perdón, en el sufrimiento de nuestra vida diaria, ¿no? Cómo Él está involucrado. Ahí vemos en este libro cómo Él se involucra en nuestro diario vivir. Ahí precisamente hay tres personajes principales en el libro, que es Noemí, que es la viuda, Ruth, la moabita, y Boz. ¿Sí? Él es un agricultor y es realista, y su historia es contada en cuatro capítulos, ¿no? De estos tres personajes y y está hermosamente diseñada, podríamos decir, ¿no? Profundicemos un poquito y veamos cómo el, todo lo que le sucede a estos personajes. ¿Sí? El capítulo uno pues abre con la frase en los días en que gobernaban los jueces. ¿Sí? Entonces ahí pues nada más recordar como lo difícil y podríamos decir hasta oscuros, ¿no? Que habían sido esos años, porque fueron bastantes años, ¿sí? Como les mostré la otra vez, la semana pasada. Y entonces aquí vemos cómo se nos presenta a una familia israelita que vive en Belén, ¿sí? Y que está luchando por sobrevivir por la hambruna que existía en esa época, ¿no? Entonces buscan comida y se van a la tierra de Moab, ¿sí? Acuérdense que Moab era un antiguo enemigo de Israel, ¿no? Y allí el padre de familia, el esposo de Noemí, muere. Y entonces deja dos hijos y estos se casan con dos mujeres moabitas, ¿no? Una es Ruth y otra es Orfa. Y resulta que luego mueren también estos dos hijos de Noemí y entonces queda sola ella. Noemí se queda sola con las dos nueras y ella pues decide pues que no tenía ninguna razón ya para quedarse ahí en ese lugar, ¿no? En una tierra extranjera, digamos, y decide pues regresar a su tierra, a Belén, a Israel, ¿sí? Y pues les dice a sus nueras, ¿sí?
pues que para ella pues su vida ya no tiene caso, entonces que se va a regresar a su tierra y que realmente pues la vida de una viuda extranjera, como eran ellas dos, sus nueras, a, a Israel, pues sería muy duro, ¿no? Por el trato, ya ven que la forma de actuar del judío es bastante radical, es muy... Tiene que ser son muy estrictos, ¿no? En muchas cosas de ese tipo. Y entonces por ello decide pues que las nueras no la acompañen, ¿no? Sino que se queden en su tierra para que no haya problemas. Sobre todo que estamos hablando de mujeres moabitas, ¿no? Entonces Orfa, pues ella decide que sí, que está bien, que no va a seguirla, que ahí se queda ella, pero Ruth dice que no. Ruth es leal, leal, increíblemente leal a Ruth, perdón, a Noemí, y dice, a donde quiero que tú vayas, yo te iré también, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Así que, pues, regresan a Israel, y el capítulo 1 concluye con que Noemí cambia su nombre por Mara, que significa amarga en hebreo, ¿sí? Por toda la amargura que había pasado de la pérdida de su esposo y de sus dos hijos, ¿no? Y ella se lamenta de su trágico destino. Ahí está. Ok, el capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que pues es el inicio de la cosecha, ¿sí? De la cebada. Así que Ruth va a buscar comida en los campos, ¿sí? Que hay ahí, lo que los obreros van dejando, ¿sí? Entonces ella va recogiendo y pide permiso para poder recoger lo que, digamos, lo que sobra, ¿no? Para poder ellas comer, ¿sí? Así que eh, y ese campo precisamente es de un campesino llamado Boz, ¿sí? Quien resulta ser familiar de Noemí. Se, se nos dice que Boz es un hombre de carácter noble, ¿sí? Y Ruth le llama la atención a él, o sea, la ve con buenos ojos, ¿sí? Así que después de conocer un poco más de su historia, o sea, habla con ella y ella le menciona a Noemí todo lo que ha pasado y cómo han llegado ahí, ¿sí? Entonces, él muestra una generosidad increíble para con ella y hace arreglos especiales para que Ruth, ¿sí? La inmigrante, Ruth, como ahí la menciona, puedes recoger grano en su campo, ¿sí? Sin que nada le digan, porque normalmente los trabajadores no permitían que eso pasara, o sea, no dejaban que los demás fueran y agarraran de ahí, nada más porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, vos como dueño da la orden para que ella pueda recoger grano del campo, ¿sí? Y al hacerlo vos está, de hecho, obedeciendo un mandamiento, ¿no? Como se los puse ahí, muy explícito de la Torah, ¿no? Dice, muestra generosidad al inmigrante y al pobre, ¿sí? Entonces ahí está cumpliendo con el mandamiento, entonces no le pueden decir nada ni contradecirlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces Boaz está tan impresionado con la lealtad de Ruth a Noemí que ora a Dios y que le recompense por su valentía, ¿no? De haber ido a Israel sabiendo cómo es Israel, ¿sí? Y apoyando a Noemí, que es su suegra, ¿no? Entonces, así que Ruth vuelve a casa ese día, ¿sí? Espérame, aquí está. Y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz, ¿sí? Y esta está muy emocionada, ¿no? ¿Por qué? Obedeciendo, perdón, porque resulta que ahora este pariente
puede ser un pariente redentor, ¿no? ¿Qué es eso de redentor, ¿no? Resulta que él puede redimir a la familia de Noemí. ¿Qué es eso, no? Bueno, este es el pariente redentor, era una práctica cultural en Israel donde si un hombre de la familia moría y dejaba a esposa, hijos o tierra, ¿sí? Era la responsabilidad del pariente redentor casarse con la viuda, ¿sí? Tomar la tierra y proteger a la familia, ¿de acuerdo? Así que Noemí empieza a tener esperanzas de que quizá todavía hay un futuro para su familia, ¿sí? Capítulo 3. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que vos note la situación. Y Ruth dejará de usar, pues deja de usar la ropa de luto y empieza a mostrar eh, para mostrar más bien que está disponible para casarse. Así que Ruth va con vos y en la finca donde durante la noche y conforme ella se va acercando vos se despierta, ¿sí? Y queda completamente sorprendida, ¿no? De que esté ahí y Ruth comunica, ¿sí? A vos la situación, ¿no? Es muy clara con él y sobre sus intenciones sobre todo y le pide a vos que redima a la familia de Noemí y que se case con ella y vos de nuevo queda asombrado, ¿no? Con la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Si se acuerdan, es un término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. ¿Sí? Ahí se menciona, ¿no? La mujer virtuosa. Así que vos le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, ¿no? Y redimirá tanto a Ruth como a Noemí delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí y ella se maravilla, se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo, ¿sí? En el capítulo 4 todo se resuelve, ¿no? Esta historia toda se resuelve. Permítame. Ay, perdón. Sí, resulta que en el último momento vos descubre que hay un pariente que es más cercano a mí que él y este hombre es elegido antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, y así que lo rechaza, ¿no? No quiere con la moabita, no se quiere casar con la moabita. Y entonces, pero vos en ese momento recuerda, si se acuerdan, ¿no? De quién es, que él conoce todo el verdadero carácter de Ruth, ¿no? Él la ha platicado con ella, se ha dado cuenta cómo es, eh, entonces él adquiere la propiedad de la familia de Noemí y se casa con Ruth, de manera que eh, justo como en el principio Ruth es leal a Noemí, ahora vos también es leal a Noemí, ¿sí? Al comprar precisamente los terrenos y casarse con Ruth. La historia concluye. Ay, perdón. Y, perdón, no lo había puesto, ¿no? Ahí está. Sí, ajá. El pariente se niega y es leal a Noemí, ¿de acuerdo? Ahora la historia concluye con un revés de toda
la tragedia del capítulo 1, ¿no? Todo lo que había pasado, la muerte del esposo, la muerte de los hijos. Y entonces aquí la muerte de, perdón, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí, ¿no? Pues imagínense, un nieto, ¿no? ¿Sí? Y esta simetría entre el inicio y el final, ¿sí? Esto habiendo un más asombro, ¿no? O sea, algo, cómo va cambiando todo, ¿no? Recuerda que la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad de Ruth, ¿sí? Y es ahora que coincide con el acto de lealtad de Boaz, ¿sí? Que lleva a la restauración de la familia. Y este resultado, ¿sí? También resalta el diseño, ¿sí? de los capítulos que van sucediéndose, ¿no? Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro, y eso es seguido de una reunión provincial entre Ruth y Boaz, ¿sí? Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido en cada uno de los capítulos, ¿sí? La historia está diseñada de manera hermosa, ¿no? Es una narrativa muy bonita, muy bella, y ese diseño se conecta con una característica muy interesante en la historia, y es lo poco que se menciona a Dios en este escrito, ¿no? En este libro. Si los personajes hablan acerca o sea, sí hablan de Dios, ¿no? Pero algunas veces, ¿no? O sea, no es seguido, sino nada más de vez en cuando llegan a hablar de Dios. Pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algún acto directo, ¿no? En la historia. Y eso es brillante porque la providencia de Dios está obrando detrás, digamos, de bambalinas, ¿no? O sea, de la escena en esta historia, tejiendo las circunstancias, ¿sí? Y las condiciones de cada uno de los personajes. En el caso, por ejemplo, de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios está castigándola, ¿no? Pero en realidad la historia nos muestra, ¿sí? Que se trata de la misión de Dios para restaurar tanto a ella como a su familia, ¿sí? Y él lo está, o sea, Dios lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad. Y luego trae sanidad a la vida de Noemí, ¿sí? Y usa a Boaz, un agricultor, ¿sí? Que no se anda con rodeos y lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz, cambiando con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción, ¿sí? De los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana, podríamos decir, del diario vivir. Dios espérame. Ahí está. ¿Sí? Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia, ¿no? El libro de Ruth concluye con una genealogía, perdón, como el hijo de Boaz y Ruth, que se llama Obed, fue el abuelo del rey David, quien forma parte, pues, del linaje del Mesías, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí todo un tejido ahí, todo así para poder llegar
a ese hijo será el abuelo del rey David, ¿no? Y de ahí viene el Mesías. ¿Sí? Qué entretejido tan interesante, ¿no? Así, de repente todos estos eventos, pues aparentemente mundanos, cotidianos, sin importancia, ¿sí? Se entretejen en la gran historia de la redención que Dios tiene para el mundo, ¿no? Uh, el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles más insignificantes, los detalles ordinarios y mundanos de nuestra vida, ¿no? En lo más insignificante de nuestro diario vivir, Él puede llegar a actuar para algo en especial, ¿no? Algo que va a moldear nuestra vida diario, o sea, un continuo vivir guiado por Dios en todo momento. Ahí lo vemos, ¿sí? Entonces, les digo, está muy bonito el libro, vale la pena leerlo completo, no es muy grande, tiene solo 4 capítulos, y para que veamos ahí todo el entretejido que puede llegar a usar Dios para hacer las cosas, ¿no? Así es, está muy hermoso y espero que les guste y vean cómo actúa Dios no solo en esa historia, ¿no? Sino en nuestra propia vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, ahora sí les comento que vamos a entrar en vacaciones. Va a ser el último libro ahorita en diciembre, al principio estamos a primeros días de diciembre, 6, y entonces retomamos las clases en enero. Los primeros días de enero, ahí retomamos las clases nuevamente. Entonces, todo este diciembre, sé que hay muchas fiestas, muchas celebraciones y muchas cosas, entonces no me refiero a de mundanas, sino me refiero a la iglesia misma, que hay muchos festivales y en las escuelas y todo esto. Entonces, pues vamos a retomarlo hasta enero. Entonces, les deseo unas muy felices fiestas para que reflexionen en que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, ¿sí? No del mundo, sino de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nace, ¿sí? Para poder llegar a ser nuestro Redentor. Algún día hablaremos de eso, de la importancia que tiene el nacimiento de Cristo, ¿no? en el mundo y en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y los cuide mucho. Felices fiestas, feliz Navidad y un feliz año nuevo, y que el próximo año pues nos traiga bendiciones para todos. Hasta luego, que Dios les bendiga.